Historias, realidades paralelas impresas en un papel. Fábulas con vida propia, personajes casuales, letras que vos capturás con tus ojos y tu cerebro les da vida. Viajes a otros mundos, sin moverte un milímetro físico del tuyo. Disparos emotivos que rompen la psiquis y se identifican con tus arrebatos de asombro. Letras, palabras, frases y finalmente vos allí capturándolo todo, recreándolo todo y siendo el responsable de que esas historias tomen vida una vez más. Ahora, el cuento. Carpe diem. De Edgar Allan Poe. Desde el libro Narraciones Extraordinarias. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. En cuanto a la clarividencia, ninguno de los resultados obtenidos con él merecían confianza. Siempre había atribuido mis fracasos a su mal estado de salud. Durante algunos meses antes de relacionarme con él, los médicos le habían declarado tuberculosis. En realidad, habitualmente hablaba con calma cuando se refería a su próximo fin, como algo que no podía olvidarse ni lamentarse. Cuando las ideas a las que aludía vinieron a mi mente, resultaba natural que pensara en el señor Valdemar. Conocía la serena filosofía del hombre demasiado bien como para tener algún escrúpulo de su parte. Al no tener parientes en América, nadie podía interferir. Le hablé con franqueza sobre el tema y, para mi sorpresa, se mostró muy entusiasmado. Digo que me sorprendió porque, aunque siempre se había prestado libremente a mi experimento, nunca me había demostrado interés por lo que yo hacía. La enfermedad que padecía permitía calcular el momento en que se produciría su muerte. Finalmente, acordamos que mandaría a avisarme 24 horas antes del momento anunciado por el médico para su fin. Hace ahora más de 7 meses que recibí el mensaje siguiente del señor Valdemar. Estimado P, puede venir ahora. D y F están de acuerdo en que no podrá aguantar más de mañana a medianoche y creo que han calculado muy bien la hora. Valdemar. Recibí esta nota dentro de la media hora después de ser escrita y en 15 minutos más me encontraba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos 10 días y me sorprendió la horrible alteración que había sufrido durante ese breve periodo. La cara tenía un color plomizo. Los ojos carecían de todo brillo y su delgadez era tan terrible que la piel se le había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente. Su pulso era casi imperceptible. Sin embargo, conservaba de manera notable su poder mental y cierto grado de fuerza física. Hablaba con claridad. Tomó algunas medicinas sin ayuda y cuando entré en la habitación estaba escribiendo en un libro de notas. Se mantenía sentado en el lecho, con la ayuda de unas almohadas y a su lado se encontraban los doctores D y F. Después de estrechar la mano de Valdemar, aparté a estos caballeros y les pedí que me contaran con todo detalle cuál era el estado del paciente. El pulmón izquierdo se hallaba desde hacía 18 meses en un estado semióseo o cartilaginoso y por supuesto no funcionaba en absoluto. La parte superior del pulmón derecho estaba al menos parcialmente osificado, mientras que la parte inferior era una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Presentaba varias perforaciones dilatadas y en su lugar se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del pulmón derecho eran de fecha reciente. La osificación se había producido con inusual rapidez. Un mes antes no había ningún signo y la adhesión solo se había observado en los 3 días anteriores. Además de la tuberculosis, los médicos sospechaban que también sufría de un aneurisma de aorta. Pero los síntomas de osificación hacían imposible dar un diagnóstico. Los 2 médicos opinaban que el señor Valdemar moriría a medianoche el día siguiente, domingo. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Al alejarme de la cama del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido de él definitivamente. No tenían intención de regresar,
pero a petición mía, acordaron volver a ver al paciente alrededor de las 10 de la noche siguiente. Cuando se fueron, hablé libremente con el señor Valdemar acerca del tema de su cercana muerte y también, más especialmente, del experimento propuesto. Todavía se mostraba deseoso y hasta ansioso de participar en él, y me impresionó para que comenzara de inmediato. Había allí una enfermera y un enfermero, pero no me sentí muy convencido de comprometerme en una tarea de este tipo delante de testigos tan poco fiables en caso de ocurrir algún accidente repentino. Por tanto, postergué la operación hasta las 8 de la noche siguiente, cuando llegó un estudiante de medicina a quien yo conocía bastante bien, Teodoro L.I., que me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido esperar a los médicos, pero tuve que proceder, primero, por la urgente petición de Valdemar, y segundo, por mi propia convicción de que no había ningún minuto que perder, ya que su decadencia era muy rápida. El señor L.I. fue más amable al acceder a mi deseo de que tomara nota de todo lo que ocurría. Mi relato procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o literal. Faltaban unos 5 minutos para las 8, cuando, tomando la mano del paciente, le pedí que dijera lo más claramente posible y en presencia del señor L.I., sí, él, el señor Valdemar, estaba de acuerdo en que hiciera el experimento de hipnosis con él, en el estado en que se encontraba. Respondió con voz débil, pero clara: sí, deseo ser hipnotizado. Y añadió inmediatamente después: me temo que sea demasiado tarde. Mientras decía esto, comencé a efectuar los pases que ya en ocasiones anteriores habían resultado más efectivos con él. Era evidente que recibió la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero, aunque ejercí todos mis poderes, no se observó ningún efecto hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, según lo que habíamos acordado. Les expliqué en pocas palabras lo que tenía pensado y como no se opusieron, dado que el paciente ya se encontraba en la etapa de agonía, de muerte, proseguí sin dudarlo, intercambiando, no obstante, los movimientos laterales por otros hacia abajo y dirigiendo mi mirada hacia el ojo derecho del paciente. En este momento su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta condición se mantuvo estable durante un cuarto de hora. Sin embargo, al cabo de este tiempo, un suspiro perfectamente natural, pero muy profundo, escapó del pecho del moribundo y cesó la respiración estertorosa. O mejor dicho, los estertores dejaron de percibirse. Los intervalos siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11:05 percibí los síntomas inequívocos de la influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos cambió por una expresión de intranquilo examen interior, que nunca se percibe excepto en casos de hipnotismo y que no puede interpretarse de otro modo. Con unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como cuando se acerca el sueño, y con otro más se los cerré del todo. Sin embargo, no me sentía satisfecho y continué vigorosamente mis manipulaciones. Puse en ella toda mi voluntad, hasta que logré la completa rigidez de los miembros del paciente, a quien había colocado con anterioridad en una posición más cómoda. Las piernas estaban totalmente extendidas, los brazos casi lo estaban también y descansaban sobre la cama, a corta distancia de los flancos. La cabeza estaba ligeramente levantada. Una vez logrado esto, era medianoche y pedí a los caballeros que se encontraban presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Después de algunas exploraciones, admitieron que estaba en un inusualmente perfecto estado de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se veía excitada. El doctor D resolvió de repente permanecer con el paciente toda la noche, mientras que el doctor F se marchó con la promesa de regresar al amanecer. El señor L.I. y los enfermeros se quedaron. Dejamos al señor Valdemar completamente tranquilo hasta las 3 de la madrugada. Cuando me acerqué lo encontré en el mismo estado que cuando se fue el doctor F, es decir, permanecía en la misma posición. El pulso era imperceptible, la respiración era tranquila, casi imperceptible a menos que se aplicara un espejo delante de sus labios. Los ojos estaban cerrados de forma natural y los miembros estaban tan rígidos y fríos como el mármol.
Sin embargo, la apariencia general distaba mucho de ser la de la muerte. Cuando me acerqué al señor Valdemar, hice un esfuerzo inmediato para ejercer influencia sobre el brazo derecho, para que siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En estos experimentos con el paciente, nunca antes lo había logrado y casi no esperaba lograrlo ahora. Sin embargo, para mi sorpresa, su brazo, débil pero seguro, siguió todos los movimientos que le señalaba con el mío. Decidí entonces intentar intercambiar unas breves palabras con él. «Señor Valdemar», pregunté, «¿está usted dormido?». No respondió, pero percibí un temblor en sus labios y repetí la pregunta una y otra vez. Al preguntar por tercera vez, todo su cuerpo se agitó levemente, sus párpados se abrieron hasta dejar a la vista una línea del blanco del ojo, sus labios se movieron lentamente, mientras en un susurro apenas audible pronunciaban las siguientes palabras. «Sí, estoy dormido, no me despierte, déjeme morir así». Palpé sus miembros y los noté tan rígidos como siempre. El brazo derecho, al igual que antes, seguía el movimiento de mi mano. Le pregunté de nuevo, «¿Todavía siente dolor en el pecho, señor Valdemar?». La respuesta fue inmediata, pero menos audible que antes. «No hay dolor, estoy muriendo». No creía aconsejable perturbarle más en ese momento y no dije ni hice nada más hasta que llegó el doctor F., que vino poco después del amanecer y expresó una gran sorpresa al encontrar al paciente todavía con vida. Después de tomarle el pulso y de aplicar el espejo a sus labios, me pidió que hablara con el paciente otra vez. Le dije entonces, «Señor Valdemar, ¿todavía duerme?». Al igual que antes, pasaron algunos minutos hasta que recibí una respuesta. Durante el intervalo el moribundo parecía estar juntando energías para hablar. A la cuarta repetición de mi pregunta dijo débilmente, casi de forma inaudible, «Sí, todavía duermo, me estoy muriendo». Ahora los médicos opinaban, o mejor dicho, deseaban que el señor Valdemar no fuera sometido a otras molestias en el presente estado de aparente intranquilidad, hasta que llegara el momento de la muerte, que creían que llegaría en pocos minutos. Sin embargo, decidí hablarle una vez más y simplemente repetí mi anterior pregunta. Mientras todavía se produjo un notable cambio en la apariencia del hipnotizado, los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió un tono cadavérico, más parecido al papel que al pergamino, y los círculos sépticos, que hasta ese momento se destacaban claramente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Uso esta expresión porque la rapidez de su desaparición trajo a mi mente la imagen de una vela que se apaga al soplarla. Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes, que antes habían estado totalmente ocultos, mientras la mandíbula inferior caía con un temblor que todos oímos, dejando la boca completamente abierta y mostrando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estábamos acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia del señor Valdemar en ese momento era tan horrible que todos nos alejamos de la cama. Creo que he llegado a un punto de este relato en el que el lector sentirá una absoluta incredulidad. Sin embargo, es mi deber continuarlo. Ya no había el menor signo de vitalidad en el señor Valdemar. Seguro de que estaba muerto, decidimos dejarlo a cargo de los enfermeros. De repente, observamos un fuerte movimiento vibratorio de su lengua, que duró cerca de un minuto. Al finalizar, surgió de las mandíbulas inmóviles una voz, que sería absurdo por mi parte de escribir. En realidad hay 2 o 3 epítetos que podrían aplicarle en parte. Podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, quebrado y hueco, pero la total fealdad es indescriptible, ya que nunca percibió el oído humano algo semejante. No obstante, hubo un par de detalles que en ese momento consideré, y aún considero, podrían ser característicos de este sonido y dar alguna idea de su carácter sobrenatural. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde una gran distancia y desde una profunda caverna dentro de la tierra. En segundo lugar, me dio la misma sensación, me temo en realidad, que no podrá explicarme, que se siente al tocar una materia gelatinosa o viscosa. He hablado tanto de un sonido como de una voz. Quiero decir, que el sonido era un silabeo perfecto y maravillosamente nítido. El señor Valdemar habló,
obviamente en respuesta a la pregunta que le había formulado unos minutos antes. Le había preguntado cómo se recordara si aún dormía. Ahora respondió: sí, no, he estado durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes pudo negar o reprimir el inexpresable, terrible horror que estas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. El señor L.I., el estudiante, se desvaneció. Los enfermeros salieron inmediatamente de la habitación y no pudimos hacerlos entrar. No intentaré explicar mis impresiones al lector. Durante casi una hora nos dedicamos en silencio, sin pronunciar palabra, a reanimar al señor L.I. Cuando volvió en sí, volvimos a estudiar el estado del señor Valdemar. Permanecían todos los aspectos de tal como le describí la última vez, a excepción de que el espejo ya no reflejaba la evidencia de la respiración. Intentamos provocar que sangrara por el brazo, pero no lo logramos. También debo decir que este brazo ya no obedecía a mi voluntad. Intenté en vano hacer que siguiera el movimiento de mi mano. En realidad, la única indicación real de la influencia hipnótica podía hallarse en el movimiento vibratorio de su lengua. Cada vez que dirigía una pregunta al señor Valdemar, parecía estar haciendo un esfuerzo por responder, pero ya no tenía la voluntad suficiente. Parecía totalmente insensible a las preguntas que le formulara cualquier otra persona que no fuera yo, aunque intenté que todos los presentes establecieran una relación hipnótica con él. Creo que he relatado todo lo necesario para describir el estado del paciente en ese momento. Buscamos otros enfermeros y a las 10 me fui con los médicos del señor L.I. Por la tarde volvimos todos para ver al paciente. Su estado permanecía exactamente igual. Ahora discutimos si sería apropiado o posible despertarle, pero no dudamos que no lograríamos nada con ello. En ese momento era evidente que la muerte, o lo que habitualmente se llama muerte, había sido frenada por el proceso hipnótico. Parecía obvio para todos que si despertábamos al señor Valdemar, solo lograríamos su inmediato o, por lo menos, su rápido fallecimiento. Desde ese momento y hasta el fin de la semana pasada, un periodo de casi 7 meses, continuamos visitando diariamente la casa del señor Valdemar, acompañados por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el paciente permaneció exactamente igual al estado que he descrito. La atención de los enfermeros fue continuada. El viernes pasado decidimos hacer el experimento de despertarle o intentar despertarle, y tal vez sea el desafortunado resultado de este último experimento el que dio origen a tanta discusión en círculos privados y a una opinión pública que no puede dejar de considerarse injustificada. Para reanimar al señor Valdemar del trance hipnótico, utilicé los movimientos habituales. Durante un momento no lo logré. El primer indicio de reanimación lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como dato notable, observamos que el descenso de la pupila fue acompañado de un abundante flujo de licor amarillento que salía de debajo de los párpados y que despedía un olor penetrante y fétido. Me sugirieron que debería intentar influir sobre el brazo del paciente, como antes. Lo intenté, pero no lo conseguí. El doctor F. expresó su deseo de que hiciera una pregunta al paciente. Lo hice, con las palabras siguientes. Señor Valdemar, ¿podría usted explicarnos qué siente o qué desea en este momento? Hubo una inmediata reaparición de los círculos sépticos sobre sus mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, giró violentamente dentro de la boca, aunque las mandíbulas y los labios permanecían tan rígidos como antes. Y finalmente se oyó nuevamente esa horrible voz que describía antes. Por amor de Dios, pronto, pronto, hágame dormir, o despiértenme, pronto, le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad y por un momento no supe qué hacer. Primero, intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, por la total suspensión de su voluntad, cambié de proceder y luché con todas mis fuerzas para despertar al paciente. En ese intento pensé que podría lograrlo, o por lo menos imaginé que mi éxito sería completo. Y estoy seguro de que todos los presentes estaban preparados para ver despertar al paciente. Sin embargo, nadie podía estar preparado para presenciar lo que ocurrió. Mientras ejecutaba rápidamente mis pases hipnóticos, al tiempo que los gritos de ¡muerto! ¡muerto!
explotaban de la lengua y no de los labios del paciente. Violentamente, en el lapso de un minuto o menos, todo su cuerpo se encogió, se deshizo, se corrompió entre mis manos. Sobre la cama, ante todos los presentes, no quedó sino una masa líquida, putrefacta, repugnante, detestable.